es declarada como una industria esencial y por ende ha continuado operando en los últimos años. Entonces, con esto como contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre esta nueva normalidad, qué significa operar con esto en el trasfondo, con esto de COVID-19. Ahora, para hablar de ello, tenemos, como les decía, a tres panelistas de lujo. Empezando con las damas, les presento a Ana Malen, quien es Corporate Social Responsibility Manager de Petrofac. Les comento que Ana tiene un doctorado en sociología y 19 años de experiencia en la investigación en organizaciones de comunidades, así como 8 años de experiencia en diseñar e implementar programas de responsabilidad social corporativa y apoyo organizacional a las comunidades. Ana ha diseñado e implementado proyectos de impacto y administración social de sistemas que incluyen relaciones en comunidades, desarrollo comunitario, CRM, procesos de reincorporación y relaciones con gobierno que cumplen con los estándares más altos de la industria. Ana es una profesional con el don de transformar los retos de los proyectos en desarrollo de oportunidades impulsadas a través de trabajo en equipo y fomentando la participación de los actores claves de las comunidades. Bienvenida, Ana. A su vez, tenemos a Sonia Castellanos. Sonia es la directora general de Schlumberger México y Centroamérica, lo que se conoce como MCA, desde octubre del año pasado. Ella está a cargo de liderar las operaciones de la compañía en 10 países de la región, con soluciones completas de exploración, perforación y extracción para la industria de petróleo y gas. Durante sus 20 años de experiencia dedicados a Schlumberger, Sonia ha ocupado distintas posiciones en diversas áreas de la compañía, desde operaciones, desarrollo de tecnologías y hasta mercadotecnia y gerencia de líneas, lo cual le ha permitido un amplio conocimiento de la industria y la empresa en regiones como Europa, África, América Latina y Norteamérica. Sonia Castellanos es ingeniera petrolera de la Universidad de América en Bogotá, Colombia, y tiene maestría en la industria de petróleo y gas por Henry Watt University en Edimburgo, Escocia. También es miembro activo de la iniciativa Connect Women, una red dirigida por y para mujeres de Schlumberger para obtener información y guiar acerca de la carrera en la compañía y la industria. Bienvenida, Sonia. Para finalizar, tenemos al comisionado Sergio Pimentel por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El comisionado Pimentel es abogado de la Escuela Libre de Derecho. De su experiencia profesional en el sector energético destacan los cargos de director general junto de regulación jurídica de hidrocarburos en la Comisión Reguladora de Energía, CRE, director general de asuntos jurídicos del mismo órgano regulador y también se ha desempeñado como coordinador de asesores del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Fue en esa dependencia en donde participó en los distintos equipos que elaboraron las reformas constitucionales en materia energética, así como los instrumentos legales que constituyen la legislación secundaria en el sector de hidrocarburos. En la administración pública federal fue además asesor del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, asesor del cónsul general de México en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, asesor del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, así como director general adjunto de Estudios Constitucionales e Instrumentos Presidenciales en la Consejería Jurídica del Federal. A propuesta eterna del presidente de la República, fue designado por el Pleno del Senado de la República comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta finales de este. Bienvenido. Bueno, habiendo dicho esto, como les comentaba, la intención es tener un set de preguntas. Si me permiten, en este caso, empezar con el comisionado Sergio Pimentel para plantear el contexto muy sencillo de cómo vamos. ¿Qué es lo que se ha visto desde su perspectiva? ¿Qué han hecho los distintos contratos en términos de numeralia de inversión? ¿Qué hitos ha habido? ¿Qué es lo que se tiene a la fecha? Y si me permite agregar una segunda parte a esta pregunta de cómo vamos, en el sentido de que el Estado es el socio mayoritario para los contratos,
¿Qué es lo que ha hecho la CNH para permitir ahorita la continuidad de operaciones durante esta? Comisionado, el piso es suyo. Muchas gracias, Merlín. Gracias a la MEXI por invitación para este muy importante panel, el tercero de muchos más que brindarán seguramente. Es un gusto compartir la computadora con Ana Malen, con Sonia Castellanos, contigo, Merlín, desde luego, con Ana Pau, con Selene, colegas de la MEXI. Muchas gracias a todos. Pues déjenme, como propone Merlín, poner un contexto, una introducción de en dónde estamos en México hoy en actividades de exploración y de extracción. Ustedes saben muy bien que esta es una actividad estratégica del Estado mexicano, que la Constitución prevé dos vías, dos formas de llevar a cabo estas actividades. Una es las asignaciones que la Secretaría de Energía, previa opinión favorable del regulador de la CNH, otorga a Petróleos Mexicanos. Esa es una vía excepcional. La regla general son los contratos que la CNH adjudica previa licitación internacional. Ese es el proceso competitivo que la Constitución prevé. ¿Cómo estamos hoy en México? Insisto, para poner en la mesa algunos datos. Hoy tenemos en México 396 asignaciones que son responsabilidad de Petróleos Mexicanos. De estas 396 asignaciones, 93 son de exploración, 258, la gran mayoría de ellas, son de extracción, de las cuales, de estas 258, más de 200 están ya en franca etapa de declinación. Es importante tenerlo en mente. Y 45 son de resguardo. El resguardo significa que Petróleos Mexicanos está encargado de mantener las actividades petroleras sin un plan de desarrollo, digamos, sin el compromiso de incrementar ahí las actividades, sino simplemente mantenerlas. Por lo que hace a los contratos, la segunda figura que la Constitución y las leyes prevén. Hoy tenemos en México 111 contratos de exploración y de extracción, 56 de ellos en la etapa exploratoria, 31 de ellos en la etapa extractiva y 24 en una etapa de exploración, pero en donde ya había un descubrimiento de petróleos mexicanos. Y entonces el contratista que llegó a esa área está reevaluando ese descubrimiento y es una etapa intermedia, digamos, rara en la cadena de valor en la industria, pero por las características de México es así en donde estamos. 56 de exploración, 31 de extracción y 24 de exploración con un descubrimiento previo que está siendo reevaluado. La apertura de este sector a la inversión privada nacional y extranjera ha permitido que al día de hoy en México tengamos 73 empresas de energía, en algunos casos empresas petroleras particularmente, operando hoy en México. De estas 73, 38 son mexicanas. Hubo un impulso muy importante a la creación de nuevas empresas y 35 de ellas son extranjeras. En el tema de inversiones, Merlín planteaba este rubro que sin duda es muy importante. Las inversiones dadas en las actividades de exploración y extracción a mayo de este año es del orden de 40.415 millones de dólares. De esas, solamente en los contratos se han ejercido 5.140 millones de dólares. Repito las cifras, 40.415 millones de dólares como inversiones aprobadas a mayo de este año, ya ejercidas solo en actividades petroleras en los contratos, 5.140. Ahora, es importante sumar a esta cifra actividades que tienen que ver mucho con el primer eslabón de la cadena de valor, las actividades de reconocimiento y exploración superficial. La exploración que tiene lugar sin que se involucre una perforación de un pozo. Yo he dicho con mucho respeto a mis colegas ingenieros petroleros, es un ultrasonido del subsuelo, tanto costa adentro como costa afuera, para que los geocientíficos de las distintas empresas puedan inferir en dónde hay más posibilidades de que existan hidrocarburos. Estas actividades, más muy importante,
la participación que las empresas privadas confirieron a Petróleos Mexicanos en lo que en la legislación mexicana se conocen como asociaciones estratégicas, farm outs, en donde Pemex ya tenía un descubrimiento y se licita un socio para que se comparte el riesgo financiero, el riesgo geológico. Es muy importante destacar que al día de hoy tenemos 3 asociaciones estratégicas de Pemex. Uno de ellos, el Campo Trión, en aguas profundas, frente a las costas de Tamaulipas, con la empresa de origen australiano BHP Billiton, y 2 más en tierra, Cárdenas Mora, con la empresa de origen egipcio Cheiron Holdings, y una más en Ogarrio, con la empresa de origen alemán DEA Doche. Estas 3 asociaciones de petróleos mexicanos le significaron una aportación directa de capital fresco por 2.512 millones de dólares. Yo creo que es una cantidad, desde luego, no menor. Esta cantidad que los socios de Pemex le aportaron a la empresa del Estado, más las inversiones en la primera etapa de la cadena de valor, estas actividades de reconocimiento y exploración superficial, más los depósitos que van a parar al Fondo Mexicano del Petróleo, todo esto sumado son 13.688 millones de dólares. Entonces, para redondear, son 40.415 millones de dólares ya, digamos, aprobados en los distintos planes, ya ejercidos en toda la actividad que tiene que ver con el sector, 13.688 millones de dólares, 131 planes. Ustedes saben muy bien que la industria, las actividades de la industria se dividen grosso modo en dos factores, 2 elementos. Las actividades de exploración, como consecuencia de la exploración, un descubrimiento, y como consecuencia del descubrimiento, la etapa de desarrollo para la extracción de esos hidrocarburos. Tenemos 131 planes, 90 de exploración, 41 de desarrollo. Y yo por el tiempo lo dejo aquí, diría para cerrar que a 6 años del nuevo marco constitucional y legal en México, la actividad ha sido intensa, la inversión ha sido importante y los compromisos hacia adelante ahí están. Y bueno, pues yo cierro aquí para seguir con la discusión. Muchas gracias a todos. Excelente. Y gracias, comisionado. Muy importante también decirlo que estas aprobaciones que si bien suman los 40.000 millones, se han continuado dando durante también la pandemia, ¿no? Sumando a los números. Bueno, continuando con el programa, la siguiente pregunta para Ana Malen, Petrofac. Ana, si nos podías hablar un poquito sobre el relacionamiento comunitario. Como sabes, y nada más para dar un poquito de contexto, la industria tiene que trabajar muy de la mano con las comunidades y es importante que nosotros podamos ser vistos como un aliado y en este caso de la pandemia en específico, no como un foco de infección de alguien que viene de fuera hacia las comunidades. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿Cómo lo han manejado? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Merlín, muchas gracias a Mexi, al comisionado Sergio, a Sonia, por participar conmigo y dejar que participe en este foro virtual. Quisiera nada más presentar a Petrofac para aquellos que nos pudieran estar viendo que no conocen la compañía. Somos una compañía inglesa que se dedica a lo que es la construcción de infraestructura para el sector petrolero y también a la extracción. En México operamos 3 distintos campos en asociación con Pemex. Uno de aguas someras en Tamaulipas y 2 campos terrestres en Tabasco. Voy a tratar de que mis aportaciones sean básicamente sobre nuestros campos terrestres, que es obviamente donde tenemos una continuidad de relacionamiento con las comunidades. En nuestro caso, cuando empezamos a darnos cuenta que la pandemia iba a requerir una nueva forma de operar, obviamente, como cualquier unidad de negocio, y definitivamente desde la parte de responsabilidad social, hicimos un análisis de riesgo e identificación de acciones que íbamos a tener que implementar para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Esto se hizo hablando básicamente con distintas organizaciones,
gobiernos municipales, instituciones como la Secretaría de Salud en el estado de Tabasco, y con este plan empezamos a elaborar lo que eran nuestros riesgos operativos. Si bien sabemos, y como tú lo mencionaste, Merlin, que la industria petrolera se considera industria esencial y por lo tanto nosotros seguimos operando, lo que nosotros queríamos lograr era que no solamente operar porque el gobierno nos da permiso, sino también generar la relación con las comunidades para seguir operando. Es decir, que nos vieran, como tú bien dices, como aliados en todo este proceso. En este sentido, lo que empezamos a trabajar o una de las primeras líneas de acción que vimos fue justamente que a través de nuestra línea base había muy poco conocimiento dentro de nuestras comunidades de cuáles eran las instancias que podían ayudarles dentro de, en el estado con el tema del COVID-19. En este caso también nos acercamos a la Secretaría de Salud y se puntualizaron dos temáticas. Una, que sí se iban a necesitar por parte de la industria privada donaciones en equipo, en insumos, para poder tratar el tema de COVID. Pero más importante que esto, estamos hablando aproximadamente al principio de la pandemia, por ahí de abril, era este reconocimiento de que las comunidades simple y sencillamente no creían que existiera una pandemia. Es decir, se seguían relacionando, llevando su rutina diaria sin ningún tipo de mitigación para prevenir la transmisión. Ahí nos dimos cuenta que la mayoría del trabajo, si bien existía la donación, la mayoría del trabajo con las comunidades iba a requerir un plan de comunicación muy intenso con ellas. Y empezamos trabajando con los municipios en los cuales operamos y con la Secretaría de Salud, haciendo una campaña de concientización sobre el COVID. Y también utilizando, la verdad, estrategias muy comunes, panfleteos que habían elaborado la Secretaría de Salud, el perifoneo comunitario, que es muy común en nuestras comunidades rurales, lo implementamos también en una serie de días con mensajes elaborados por los municipios para empezar a generar conciencia dentro de la comunidad de que teníamos ya una nueva forma de operar. Otro tema también que identificamos, que formó parte de nuestro plan de comunicación, fue también informar primero a las autoridades locales y luego también a las comunidades de cómo nosotros íbamos a empezar a transformar nuestra operación en campo y lo que esto pudiera significar y representar para las comunidades. Se socializó con ellas el nuevo plan de operación, las rotaciones de planilla, la reducción de personal, la reducción de las cuadrillas, la sana distancia, el uso del equipo de protección requerido para operar en esta nueva realidad. Y también se informa, y creo que fuimos una de las primeras empresas en el estado de Tabasco en informar a las jurisdicciones sanitarias y a la Secretaría de Salud cuál era nuestro plan. Ya con este cúmulo de información y de comunicación, también lo comunicamos a las personas de interés en nuestras comunidades, a nuestros líderes comunitarios, ¿no? De tal manera que sucedieron dos cosas. Uno, cuando se empezaron a generar lo que eran los retenes sanitarios de la comunidad, pues sí, como en otras partes del país, sí había una administración, por así decirlo, del flujo vehicular por parte de las comunidades hacia las comunidades. Pero en nuestro caso, gracias a este esfuerzo de comunicación, se convirtieron en aliados, de tal manera de que dejaban pasar para la operación tanto a la empresa como a nuestro socio comercial Pemex, como a nuestros contratistas, siempre y cuando tuvieran su cubreboca, tuvieran el equipo, estuvieran respetando las normas que había implementado el gobierno. También tuvimos casos en los cuales tuvimos que hablar con nuestros líderes comunitarios para asegurar que todo este tema de contratación local no generar algún tipo de problema por el hecho de que estábamos implementando nuevas normas. Y en casos que sí se llegaron a dar en los cuales nuestros trabajadores locales de las comunidades se rehusaban, por ejemplo, a utilizar el equipo necesario para la prevención de COVID-19,
fueron las mismas comunidades las que también nos ayudaron a sensibilizar o en caso de ser necesario, ya no contar con esa mano de obra, ¿no? Pero se trabajó, como te digo, lo importante en esta idea de que en el escenario de la pandemia, la empresa, la comunidad, el gobierno, trabajábamos de la mano para poder evitar cualquier brote de COVID-19 dentro de nuestras comunidades. Excelente. Muchísimas gracias. Me quedo muy claro con la parte de la comunicación aquí es esencial, ¿no? De la mano con la planeación y posterior implementación. Muy amable, Ana. Para continuar, Sonia, si nos haces favor, la pregunta a ustedes, como una de las principales empresas de servicio del sector, es sobre el proceso de digitalización que se ha venido acelerando derivado de la pandemia. No sé si nos puedes comentar un poquito más al respecto, con ejemplos. De nueva cuenta, el foro virtual es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Merlín, y aprovecho también para darle las gracias a Mexi por la invitación, a Ana y al comisionado Pimentel por participar conjuntamente en este panel. Definitivamente tienes razón, debido a la crisis que estamos atravesando, el tema digital se ha acelerado de una forma bastante interesante. Nosotros como compañía de servicios vemos los retos que nos ha traído el COVID y la crisis como tal, como una oportunidad para impulsar una nueva forma de trabajo. Y esta nueva forma de trabajo definitivamente está apalancada en el tema digital. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Lo que podemos hacer y los ejemplos que voy a compartir con ustedes son gracias a la inversión que hemos hecho durante muchos años en nuestro personal y en nuestra tecnología para poder llegar a donde estamos. Cuando me refiero a digital, definitivamente digital es la nueva forma de trabajar. Es el mecanismo que vamos a utilizar para tener una eficiencia y un mejor desempeño a través de no solamente data, porque antes se veía la parte digital como una aplicación de un software. Hoy en día tenemos un proceso específico que nos permite tomar decisiones más ágiles, más eficaces y más rápidas, incorporando data, analytics y conectividad. Durante muchos años invertimos en el tema digital como compañía de servicios y nos enfocamos en mejorar los procesos y los flujos que tenemos. Y un ejemplo es que a nivel mundial, Schlumberger tiene alrededor del 60% de sus operaciones de perforación siendo monitoreadas de forma remota. Entonces, cuando venimos a hablar de algo más específico relacionado a qué estamos haciendo en México, voy a utilizar dos ejemplos. Desde el punto de vista digital tenemos aquellos procesos internos y aquellos procesos externos. Los procesos internos nos permiten obviamente tener mayor eficacia, agilidad y manejo de nuestros recursos. Y podemos abarcar una amplia gama de aplicaciones. Estamos hablando de temas como el reclutamiento. Durante la pandemia no nos ha detenido continuar haciendo reclutamiento y lo hacemos a través de plataformas virtuales. En México tenemos 2 plantas de manufactura y realizamos auditorías digitales para completar las certificaciones que se nos requiere para mantener una planta operativa. Tenemos auditorías de campo y de facilidades. Utilizamos las plataformas digitales para medir el desempeño de nuestro equipo, para monitorear los indicadores de HSE, para el manejo de materiales. Y todo esto con el fin de obtener eficiencia. Ahora, cuando hablamos de qué estamos haciendo como compañía de servicios para nuestros clientes, les mencionaba que a nivel mundial Schlumberger tiene alrededor del 60% de sus actividades de forma remota. En México, antes de la pandemia, alrededor del 40% de nuestras operaciones de perforación se hacían de forma remota. Y a raíz de la pandemia ya llegamos a un 60%. Y nuestro objetivo es llegar a un 100%. ¿Y qué significa tener una operación remota? Significa que hacemos optimización de recursos, tenemos menos personal en campo, podemos tener soporte de personal experimentado en el otro lado de las operaciones que permite tomar decisiones ágiles y rápidas sin arriesgar la operación. Entonces, realmente esto ha sido un éxito desde el punto de vista operativo, considerando las condiciones que tenemos debido al COVID. Estamos haciéndole pruebas al personal antes de subir al taladro. Esto significa que tenemos que tener la gente en cuarentena,
tenemos un menor grupo de personal disponible para campo y gracias a las operaciones remotas hemos podido mantener nuestras operaciones. Ahora, no es solamente perforación, no es solamente la parte operativa. Adicionalmente, tenemos un flujo que abarca desde el punto de vista de la exploración hasta la producción y el transporte. Tenemos unos ejemplos muy claros, podemos hablar. Es evidente que nuestros clientes durante esta pandemia se han dado cuenta de la importancia del tema digital y cada vez tienen más apetito de intentar, de probar y de mejorar cómo funcionan estos flujos. Entonces tenemos una plataforma cognitiva que es basada en las capacidades de la nube, del cloud, donde podemos compartir data que se puede procesar, que utiliza todos los medios de seguridad para poderlo hacer de manera correcta, y dicha plataforma cognitiva se llama Delphi. Y definitivamente hemos visto un éxito en su implementación. Tenemos unos casos específicos para México también en el tema de caracterización de yacimientos. Con el manejo de la data y de los analytics tenemos una suite petrotécnica que permite que los ingenieros de yacimientos hagan una caracterización de su yacimiento en forma muchísimo más ágil y mucho más rápida. Podemos también hablar, otro ejemplo muy interesante es el soporte de entrenamiento. La parte de consultoría no se ha detenido durante la pandemia, al contrario, se ha incrementado y se ha demostrado una vez más que no requerimos la presencia física para obtener ese tipo de soporte. ¿Me escuchan? Sí, ok, gracias. Otro tema muy importante que ha sido un éxito total es el tema de comunicaciones. Y esto va desde el punto interno como desde el punto externo. En el área de entrenamiento, en los últimos meses hemos desarrollado programas que han permitido que sigamos entrenando a nuestros clientes. Tenemos participaciones de personal con mucha experiencia dentro de la industria, no solo dentro de Schlumberger, sino también de las compañías operadoras. Y tenemos un programa que se llama May the Blue Be With You. Es un programa de entrenamiento que dura alrededor de 12 semanas. A la fecha, hemos hecho 43 sesiones con una participación de más de 5,000 personas y hemos tenido la inclusión de más de 30 compañías. Entonces, el poder que tienen estas plataformas digitales en el desarrollo y en las eficiencias de los flujos de trabajo de las compañías operadoras definitivamente son incomparables. Y como dije al inicio, digital es la nueva forma de operar y es lo que nos va a permitir drásticamente la mejora del desempeño. Y hemos logrado lo que logramos hoy, tanto interno como externamente, por la inversión que se hizo en el pasado y definitivamente se están recuperando los frutos y este solamente es el inicio. El futuro definitivamente es digital. Muchísimas gracias, Sonia. Me quedo con la optimización, la eficiencia y la minería de datos que bien mencionas vía Data Analytics. Muchas gracias. Comisionado, regresamos con usted y en este caso, en la primera pregunta hablábamos del pasado. Me gustaría ahora hacer referencia hacia el futuro y acoplar la parte del futuro con un par de preguntas que ya tenemos por aquí que van muy de la mano. De mi parte, la pregunta sería ¿qué impacto prevén ustedes a los distintos contratos hacia futuro? Y tenemos aquí dos preguntas dirigidas en este mismo sentido. La primera de Manuel Cervantes, que habla sobre si nos podrían adelantar un poco de lo que se está analizando al interior de la CNH para apoyar a los operadores petroleros por el tema de COVID y crisis de precios del sector. Ojalá y sea un instrumento flexible y rápido. Por otro lado, Joel Enríquez, de Jaguar Pantera, también pregunta en este mismo tenor, ¿cuál es la postura de la CNH sobre posibles extensiones a plazos y los contratos y cree que hay una postura al respecto a las solicitudes planteadas? Y la segunda también acoplada a esto es conscientes de que la CNH es un socio de todos los contratos, ¿cuáles son las acciones que recomendaría para apoyar a los operadores? Gracias, comisionado. Comisionado, ¿me escucha? Perdónenme, ¿ahí? Sí. ¿Hola? Bueno, una disculpa. Gracias, saludos a Manuel y a Joel. Decía que el diseño institucional en efecto convierte al Estado mexicano, lo decías Merlín al inicio de la charla,
en el socio mayoritario. La CNH, como representante del Estado, tiene este doble papel de ser regulador de las actividades de exploración y extracción, de establecer las reglas del juego, de vigilar que éstas se cumplan, pero tiene también, al mismo tiempo, el papel de ser el representante del Estado mexicano como socio mayoritario. Es evidente que en ese papel el interés del regulador es que estos proyectos caminen, es que estos proyectos funcionen y que vayan evolucionando en las distintas etapas en la cadena de valor. Hoy tuvimos una sesión en el órgano de gobierno de la CNH y este tema salió a la luz. Lo que yo planteo es que hay básicamente dos formas de hacerle frente al nuevo escenario, a la nueva realidad y a la afectación que esta pandemia trajo, particularmente en esta industria, pues que ha significado recortes muy importantes en los montos de inversión y también disminuciones muy importantes en la actividad física. Las dos formas son resolver caso por caso. Hoy en la CNH tenemos 18 solicitudes para reconocer un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, y una vía sería atender una por una de estas solicitudes. Otra, y es la que estamos estudiando hoy en la CNH, es establecer, lo decía yo hoy, un paracaídas, con la disculpa por el término, pero creo que es bastante gráfica. Un paracaídas que le permita a los operadores tener un horizonte en el tiempo para reaccionar a estas afectaciones que sucedieron no solo en México, sino en el mundo. Recordemos que hace unos meses el precio del petróleo estaba en negativo, el precio de la mezcla mexicana. Eso no se había visto nunca y creo que es papel del regulador ser sensibles a esta nueva realidad, que afortunadamente ya pasó, pero que va a significar una afectación sin ninguna duda en los meses por venir, y dotarle a la industria de opciones, ver si podemos ampliar los plazos de manera general. Habrá casos en donde en lo específico valga la pena reconocer esta circunstancia, y yo diría al final del tiempo, al final del día, tanto en los contratos como en las regulaciones, hay figuras jurídicas que hoy les permiten a los operadores levantar la mano y digamos, manifestar esta circunstancia, ¿no? Ha habido al día de hoy 7 sesiones de interés de participación, el mercado secundario, que es algo común en la industria. Ha habido 9 sesiones de control corporativo, estos movimientos que se dan arriba en las empresas que detentan contratos. Ha habido 2 sesiones de control operativo, y los lineamientos también prevén la posibilidad de modificar los planes, tanto de exploración como de desarrollo para la extracción. Y hay supuestos ahí específicos previstos en los lineamientos muy puntuales, simplemente los enuncio rápidamente. Cuando hay una variación en los pozos que el operador va a perforar, ya sea en un plan de exploración o en uno de desarrollo, si se surten los supuestos que están previstos en los planes, tendría que venir un ajuste en el plan mismo. Cuando hay un incremento o un decremento del 20% o más en la inversión a ejecutar respecto de la inversión aprobada, tendría que venir este ajuste en los planes. Cuando hay una unificación, ¿no? Hoy México ya tiene prácticamente a 7 años de que se implementó el nuevo marco constitucional, ya está en curso la primera unificación, un yacimiento compartido entre un contrato y una asignación de Pemex. Es un hito importante que hoy por hoy el país está ya sobrellevando. Ahí se deben modificar desde luego los planes. Y desde luego también hablando ya de los planes de desarrollo, cuando hay una variación del 30% o más respecto de los volúmenes de hidrocarburos a producir. Si va a haber esta variación, tendría que venir la modificación. Estos son figuras que hoy por hoy ya existen en el marco jurídico y en el marco regulatorio, y creo que la CNH, pues ese es nuestro papel. Uno de nuestros es velar porque el negocio petrolero, déjenme decirlo así, camine, el negocio petrolero funcione. En efecto, insisto, México, el Estado mexicano es el socio mayoritario. Hoy por hoy las asignaciones de petróleos mexicanos representan en números cerrados el 93% de la producción nacional. Estas son cifras al mes de abril. El regulador trae las cifras a mes vencido. Desde luego los comisionados tenemos cifras más actualizadas, pero son cifras operativas.
hay ahí unas compensaciones, hay ajustes, y ya la cifra pública se da a mes vencido. Hoy tenemos que las acciones representan el 93% de la producción, tanto de petróleo como de gas, números cerrados, y los contratos representan el 7%. Como lo dije en la participación de inicio, desde luego que hoy la aportación de Pemex es fundamental, es importantísima, pero los contratos pues van poco a poco aportando cada vez un mayor porcentaje en esta producción, y es natural. Pemex con la ronda cero se quedó en grosso modo con el 80% de las reservas del país, con el 20% de los recursos prospectivos, lo demás se licitó. Hoy la política energética es que por el momento no habrá más rondas, y eso significa, y es un dato me parece a mí muy relevante, que el 68% de los recursos prospectivos en México están, digamos, del lado del Estado. No se han asignado a Pemex y no se han puesto en una ronda de licitación. El 68%. Y hablando de reservas 3P, el 13% de las mismas están en este escenario. Si volvemos otra vez los ojos a lo que deben servir estas actividades, la Constitución lo dice con claridad, deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Digamos, yo cierro esta segunda intervención diciendo que vamos bien, que el regulador está consciente de que la situación internacional, la situación mundial de esta industria se está viendo afectada y algo tendremos que hacer, pero a futuro tenemos un enorme potencial que desde luego ese es un tema personal. Yo lo que deseo es que pues pronto se puedan relanzar las rondas. Pemex ha dicho, y tiene razón, que no va a ir a aguas profundas porque cuesta mucho dinero y porque toma mucho tiempo. Ambas premisas para mí son válidas. Pero si Pemex no va a ir ahí, abramos las rondas y que sean las empresas privadas las que manifiesten o no el interés de entrarle o no a estas áreas. La riqueza petrolera de México es muy importante, es mucho. Estas actividades deben servir para que el Estado se haga de recursos. Un tema, y con esto termino, Merlín, ya me excedí un poquito en el tiempo. Un tema es que la reforma energética tiene poco tiempo si piensas en los escenarios que se toma esta industria en desarrollar. Vamos a cumplir 7 años el 20 de diciembre de este año. 7 años para un proyecto de aguas profundas no te alcanza para producir un barril. Hay que medir las cosas en su justa dimensión, hay que entender los tiempos de la industria, hay que entender también que los participantes de la industria se asocian en todo el mundo. Yo he dicho que exigirle a Pemex que lo haga todo y que todo lo haga solo es colocar a la empresa del Estado en una situación delicada, en una situación que lo compromete. Y bueno, espero haber dado algunas cifras y yo le doy la palabra a Ana, a Sonia. Agradezco otra vez la invitación y encantado de poder tener estas participaciones que me parece es fundamental. Merlín, muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionado. Y definitivamente nosotros también en Amexi coincidimos en el potencial que existe para lograrlo en México. Si me permiten ahora continuar con, esta es una pregunta tanto para Ana como para Sonia, que ya hemos tenido mostrada aquí en la barra de Q&A, que es con respecto a la parte del contenido nacional. Por un lado, se pregunta sobre el cumplimiento. A mí lo que me interesaría saber, empezando contigo, Ana, por favor, es si yo soy una empresa de proveeduría, ¿cómo yo ahorita, durante tiempos tan difíciles, puedo sobresalir por encima de otras, aprovechando el tema del contenido nacional? Gracias. Uy, muy buena pregunta. Mira, nosotros en Petrofac tenemos la suerte de estar operando nuestros campos desde antes de la reforma energética como contrato CIEPA o Pemex. Conocemos bien nuestras áreas, dónde operamos, lo que son los contratistas, los prestadores de servicios,
De hecho, contamos en nuestra base de datos con más de 4,000 contratistas y proveedores de servicios domiciliados en México, de los cuales en este año representan el 97% de todos nuestros contratos y de todos nuestros servicios. Yo creo que para ubicar qué es lo que pudieran o cómo se trabaja con nuestros proveedores nacionales dentro del contexto de la pandemia, quizá suene muy sencillo, pero en realidad no lo es. Pero sí es un tema de colaboración entre nuestros contratistas, nuestros proveedores de servicios y también, obviamente, nosotros como operadores. En nuestro caso, sí se hizo algunas revisiones de los contratos, se explicaron también a nuestros contratistas cuál era la nueva norma, cómo es que teníamos que trabajar, qué implicaba esto también para sus contratos. Y a través de estas conversaciones fue a través de las cuales pudimos empezar a generar los cambios necesarios para mantener la continuidad operativa. Como tú sabes, nosotros como operadores utilizamos mucho los prestadores de servicios y los contratistas. Y bueno, a través de esta colaboración se tuvieron las conversaciones, se empezaron a generar los nuevos planes, las nuevas medidas que se requerían por parte de los contratistas y nuestros proveedores. Y también, una vez más, no trabajando de forma punitiva, entendiendo que estamos entrando en una nueva etapa, una etapa que no habíamos confrontado previamente y definitivamente no de esta magnitud. Y se fueron identificando cuáles eran las áreas de oportunidad de cada uno de nuestros contratistas. Yo sí quisiera comentar que en nuestro caso, por lo menos, cada vez que identificamos un área de oportunidad con nuestros proveedores de servicios, trabajan para subsanar esas áreas de oportunidades. Tenemos auditorías en las cuales hay un cumplimiento del 100%. Y bueno, no está mal recalcar que estos son proveedores que sí son nacionales, que sí tienen la capacidad y la flexibilidad para poder asumir estos nuevos retos en la nueva normalidad. Excelente. Concreto. Mi estimada Sonia, si podías abonar a esta y si me permites después continuamos contigo con otra pregunta para ya darle inicio. También aprovecho para hacer el comercial agradeciendo a todos quienes nos están vertiendo sus preguntas. Vamos a tratar de responder las más posibles ahorita en los siguientes. Sonia, por favor. Muchas gracias, Merlín. Bueno, cuando hablamos de contenido local y nos referimos a Schlumberger como compañía, nosotros llevamos más de 80 años operando en México. Entonces hemos desarrollado un plan que nos permite tener una presencia sólida. Tenemos 2 plantas de manufactura, 7 centros de reliability distribuidos en el país, más del 95% de nuestra población es mexicana y esto se ha conseguido a través de la exportación del contenido local fuera para prepararse y regresar. Hoy tenemos aproximadamente 400 mexicanos fuera del país siendo entrenados para regresar. Pero pienso que es muy importante mencionar algo, independientemente del tamaño de la corporación, de ser una compañía de servicios, de ser una compañía operadora, grande o pequeña, pienso que lo que Ana mencionó realmente tiene un punto muy fuerte. Bajo el escenario de la pandemia, la palabra crítica es la colaboración. Y cuando hablamos de colaboración, no es solamente colaboración con la compañía a la que yo le presto servicios, es colaboración con mis empleados, es colaboración con mi competencia, es colaboración con mis clientes, porque en realidad lo que nos interesa hoy en un periodo de pandemia es atravesar esto juntos, encontrar soluciones que podamos estandarizar como industria, porque al final del día cuando estandarizas como industria, fortaleces tu industria y nosotros somos industria esencial, lo que significa que nunca hemos parado de operar. Entonces tenemos que estar todos en conjunto determinando cuáles son las cosas que deben ser uniformes a través de las compañías que trabajan en esta industria, porque el resultado va a ser un impacto para nosotros, pero también para el país. Las compañías que van a resaltar y que van a tener mayor oportunidad de atravesar esta crisis son aquellas compañías que son innovadoras, aquellas compañías que tienen resiliencia, pero principalmente aquellas compañías que saben identificar cómo se puede trabajar en equipo para sacar adelante nuestra industria. Excelente. Concuerdo totalmente en la parte de que la industria se ha consolidado,
que todos nos estamos apoyando y al final del día la meta, tanto de gobierno como de todos nosotros, es la misma. Ahora, continúo contigo, Sonia, solamente para preguntar, en la parte de la nueva normalidad, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que el regreso a esta nueva normalidad sea sostenible? En otras palabras, que no tengamos dentro del campo, dentro de operaciones, bajemos la guardia, una recaída. ¿Cómo hacemos que esto pueda mantenerse a mediano y largo plazo? Gracias, Merlin, por esta pregunta. Si tú me dices, pienso que es uno de los temas que me quita el sueño. Realmente, la seguridad y la salud de nuestro personal siempre ha sido prioridad y siempre va a continuar siendo prioridad dentro de nuestra organización. Y pienso que todo se resume en la cultura COVID. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Pongámonos a pensar cuando se implementó el uso del cinturón de seguridad. A la gente no le gustaba usarlo. La gente en mi país hacían cosas que ustedes no se alcanzaban a imaginar para no utilizarlo. Pero llegó un momento en el que se volvió parte de nuestra cultura. Y dentro de Schlumberger yo les puedo garantizar que no hay un empleado en esta compañía que se suba a su carro y no se ponga el cinturón de seguridad. Cuando está en el trabajo y fuera del trabajo. Incluso les digo, mis hijos se suben al carro y lo primero que dicen es, mami, el cinturón. Esa es la cultura de seguridad que debemos crear. Entonces, cuando hablamos de COVID, eso es en lo que nos tenemos que enfocar como industria. ¿Cómo creamos la cultura COVID? Porque a mí de nada me sirve hacer pruebas a la entrada de mis bases, a la entrada de las plataformas, al campo, utilizar el EPPA adecuado, los tapabocas, si cuando sale la gente de ese ambiente se comportan de manera diferente. El tema de comunicación es fundamental. El tema de liderar, por ejemplo, con ejemplo, es fundamental. Es algo en lo que tenemos que trabajar a todos los niveles de nuestras empresas y de nuestra industria. En este momento, México está hablando de un regreso a la normalidad y ahí es cuando vamos a estar más expuestos a tener un aumento de casos de coronavirus. ¿Por qué? Porque esa cultura todavía no existe. ¿Qué pasa con todas estas personas que se encuentran hoy en día en casa y que no han estado recibiendo el discurso de lávese las manos, utilice el tapabocas, mantenga la sana distancia y que no lo han vivido comparado con aquellas personas que están corriendo esta industria? Por eso es muy importante que una vez más nos unifiquemos y creemos la cultura COVID a través de facilitarle a nuestros empleados. También es muy importante decir utilicemos tapabocas, es muy fácil. Pero vamos a campo a realizar una operación bajo 38 grados centígrados y hablemos de qué tan fácil es utilizar el tapabocas. Tenemos que facilitar las medidas de prevención y asegurarnos que la cultura COVID es la misma que el cinturón de seguridad. Excelente. Si me permiten, en aras del tiempo voy a continuar con las preguntas que tenemos por parte del público. Y tenemos varias, repito, agradezco la participación de todos ustedes. Voy a empezar con algunas que nuestro comisionado Pimentel, en donde se habla, por un lado, empiezo a comentar. Francisco Jiménez nos pregunta cuáles son las acciones, cuál es el escenario que ve el comisionado con la nueva política energética del gobierno, si habrá rondas, se comentó un poquito ahorita, nada más para que se aclare si usted ve que si habrá rondas o si se revisarán los contratos, que al respecto entendemos ya están revisados. También nos preguntan sobre el sector regulador. El Cervantes nos pregunta si la iniciativa de buscar a fusionar a la COFECE y IFT y cree que esto que sea conveniente para la CNH. Y también, por otro lado, Gustavo Hernández, perdona que estoy conjuntando distintas para que las pueda verter en la misma respuesta, comisionado, nos pregunta sobre cómo apoyará la CNH a los operadores. Se comentó ahorita, pero privilegiarán el cumplimiento de los planes sobre la rentabilidad, es la pregunta más concreta, y cómo le harán para mostrar la empatía con los operadores. Con estas comenzamos, comisionado. Muchas gracias. Sí, gracias, Merlin. Bueno, el tema de las nuevas rondas. Está claro que hoy por hoy no habrá nuevas rondas. Esa es una determinación que ya de manera muy clara ha establecido la Secretaría de Energía, que es la autoridad
encargada de la política energética en México. Como consecuencia de esa determinación, en la CNH cancelamos las rondas que estaban en pie, la tercera licitación de la ronda 3 y 7 asociaciones de petróleos mexicanos. Bueno, pues yo lo reitero, ojalá que esta determinación, con base en los datos duros, con base en la información y teniendo muy claro el marco constitucional y legal de esta industria, pues ojalá se pudieran retomar a la brevedad. Yo creo que no solamente es benéfico para Pemex, pensando solamente en la empresa estatal, pensando en que pudiera asociarse, ¿no? En los farm outs, en las acciones estratégicas de Pemex. Ya daba yo la cifra de más de 2.500 millones de dólares, sino al final el mandato constitucional es que estas actividades deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Sin rondas, no solo no habrá aportaciones a Pemex, tampoco habrá actividad exploratoria y eventualmente actividad extractiva en el país. De manera que yo lo que esperaría es que, insisto, con base en la información objetiva, se pudieran retomar estas rondas. Por cierto, no solo son las rondas, también hay farm out como una herramienta más con la que cuenta Petróleos Mexicanos. En el tema de la fusión de los reguladores, el IFT, la CRE y la COFESE, pues está claro que la iniciativa por ahora se ha hecho a un lado. Curiosamente, la CNH no estaba en ese paquete. La CNH se mantenía como un regulador, digamos, ajeno a esta fusión. Más allá de que la iniciativa ya está por ahora a un lado, lo que yo creo que es fundamental es dar regulados que demandan, que requieren de particularidades cada uno de ellos. Podrá haber algunos puntos en donde se toquen, pero no tengo ninguna duda que regular el sector de telecomunicaciones poco o nada tiene que ver con regular el sector de energía. En algunos segmentos claramente hay redes, por ejemplo, pero eso no, desde mi óptica, desde luego, eso no justifica que se puedan fusionar y que un solo órgano pudiera ser el responsable de regular todas estas actividades, por un lado. Y por otro, a mí en lo personal me preocupa el tema de que no haya un filtro, ¿no? Para que puedan llegar ahí los consejeros, como se manejaba en la iniciativa. Yo creo que estas industrias requieren cada una de ellas conocimientos técnicos especializados, específicos. Cada una tiene sus particularidades, sus peculiaridades, y el reto, lo comentaba, me parece que fue Sonia, el reto es de comunicación. Creo que en la medida en que podamos traducir este lenguaje muy complejo, muy complicado, muy difícil de digerir, en lenguaje común que cada vez más gente entienda, se estará avanzando en la dirección correcta. No es fácil, ¿no? Se dice muy sencillo hablar el lenguaje que todos entendamos, pero cuando hablas de estos temas, se vuelve complicado, se vuelve difícil. Ya yo dije farm out. Bueno, pues el farm out ya es un concepto que quizás no todos entiendan. Ese es un reto que me parece tenemos pendientes en el sector energético, todos los que de alguna forma estamos ahí involucrados. Y el tercero es el de apoyo a operadores. Pues sí, evidentemente el Estado mexicano como socio mayoritario es el primer interesado en que estos proyectos caminen, en que estos proyectos vayan solventando las distintas etapas. ¿Qué vamos a hacer en la CNH? Bueno, pues vamos a analizar primero cuál es la mejor manera de hacerle frente a esta situación. Yo lo dije antes, caso por caso o una regulación que cumpliendo ciertos supuestos normativos pueda beneficiar a todos los que se coloquen en ese supuesto. Lo que creo que es muy importante decir aquí, Merlín, para la persona además que hizo la pregunta, es que la visión del regulador no es trabas. La visión del regulador, y lo digo porque así lo hemos discutido mis colegas comisionados, es ver cómo resolvemos problemas. Porque otra vez, estas actividades deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Y ese diseño institucional, quizás único, quizás particular, nos coloca en esta doble situación de, por un lado, ser reguladores, de vigilar que las actividades petroleras se lleven a cabo, sí, pero por el otro, como socios mayoritarios de esos contratos,
pues evidentemente procurar que los mismos caminen, avancen y al final reditúe en recursos para la nación. Entonces, la respuesta no la tengo. Lo que digo es, estamos analizando y lo que no tengo duda es que lo que venga como respuesta será benéfico para todos, para los operadores, desde luego, y también para el Estado mexicano. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, por otro lado, pregunta para Ana Malen. Se habla sobre el relacionamiento comunitario, algunas de las mejores prácticas que se podrían decir. Se pregunta Eduardo Hernández, ¿es posible reproducir estas sinergias con gobierno estatal, sociedad local, en un escenario de no emergencia sanitaria? Si nos podrían apoyar ahí. Y también hay otra pregunta que va dirigida tanto para Ana como para Sonia, que nos hace Diana Nava, por cierto. ¿En qué porcentaje han disminuido el personal que tienen en campo? Podrían comentar cómo lo han hecho, qué tanto porcentaje y con base a qué han hecho esa disminución. Ana, si podríamos empezar con tu parte, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Mira, definitivamente estas mejores prácticas, estos programas de comunicación, de relacionamiento que nosotros hemos podido emprender en campo, es precisamente porque todo el trabajo previo que se requiere, conocer quiénes son los actores, hablar con los actores, identificar las necesidades en conjunto con gobiernos locales, con comunidades, con líderes comunitarios, se da previo a la pandemia. Es decir, nosotros tuvimos y se nos facilitó el poder implementar este tipo de estrategias gracias a que tenemos una base de personas de interés, tenemos o entendemos cuáles son las redes comunitarias, también hemos ya trabajado alianzas público-privadas tanto con el gobierno del estado y también con gobiernos municipales y comunidades. De hecho, para darte solamente un ejemplo, nosotros cuando hacemos una inversión social, que es muy típico dentro de nuestra industria, ¿no? Que de repente tú ves en nuestras zonas rurales una escuela construida por Pemex o cualquier otro operador privado. Nosotros lo que hemos hecho para identificar cuáles son las necesidades de las comunidades es presentarnos con ellos, hacer asambleas, hablar con los distintos grupos de interés, incluyendo los grupos vulnerables, para que como colectividad y no por un interés que pudiera ser muy legítimo, pero quizá de un actor en específico, podamos hacer inversiones que la comunidad escoja, en la cual la comunidad también participe, en la cual participe también los municipios, en el caso de un proyecto escolar, también la SEP o Conagua o cualquier otra dependencia de gobierno que necesite estar ahí presente. Y es a través de estas alianzas público-privadas con la comunidad como vedores del proceso, que nosotros es la forma en la que hacemos nuestras inversiones sociales. Entonces, más bien yo diría que es importante hacer este trabajo previo antes de que venga una situación como la pandemia. Es al revés. Excelente. Tenemos un par de minutos agradeciendo a todos que nos han aguantado toda esta hora. Muchísimas gracias. Nada más para terminar y darle flujo. En verdad quisiéramos poder contestar todas sus preguntas. Una disculpa si no las podemos. Simplemente voy a hacer, Sonia, si nos podrías hablar de la parte de mejores prácticas Costa Afuera. ¿Qué recomendación le podrías dar a alguien, una empresa proveedora de servicios fuera? Nos hacían la pregunta. Y cerramos ahorita con la pregunta que está repetida aquí sobre Sama con el comunicado Pimentel. Sonia, por favor. Mira, cuando hablamos de qué recomendaciones para las compañías,